Gente querida que nos sigue y sospecha con nosotros, aquí estamos otra vez. Vamos a abordar un tema hoy. Es un problema que en algún momento de la vida nos ha tocado vivir a todos, que es la soledad. Entonces veremos el análisis hecho por una pensadora británica. Por favor, suscribirse si no lo están, darnos su pulgar arriba y dejarnos sus comentarios para poder interactuar de alguna manera con ustedes. Gracias. El siglo de la soledad. Las redes sociales son como la comida rápida. Las consumimos, pero no nos sientan bien. Norina Hertz. Nuestra única realidad es la muerte y la soledad nuestra única propiedad. Jorge Ramírez Céspedes, quien les habla. La economista británica Norina Hertz es considerada una de las más brillantes del mundo y una de las pensadoras más relevantes. Nacida en East Finchley, Londres, el 24 de septiembre de 1967, en su libro El siglo de la soledad, publicado en 2020, habla de recuperar los vínculos humanos en un mundo dividido. Afirma que nos caracteriza en este nuestro tiempo una epidemia de soledad que ha influido en la construcción de los populismos de derecha. Desde antes de la pandemia ya estábamos solos y aislados, vivimos en medio de desconocidos y nosotros también lo somos. Estamos rodeados de personas, pero nos sentimos solos, como lo confirman estadísticas en todos los países del mundo, al punto que algunos como Gran Bretaña y Japón crearon un ministerio de la soledad. Este es un fenómeno que afecta más a las personas de la tercera edad, pero los jóvenes no escapan a este mal. El alarmante número de suicidios así lo confirma, pues son los que más solos se sienten. La soledad llega a ser un estigma asociado con el fracaso personal, equivale a la falta de amor, afecto o compañía, o a la sensación de abandono y desatención por parte de los demás, y la sensación de sentirse excluido política y económicamente. La soledad ha definido al siglo XXI, daña nuestra salud, nuestra riqueza, felicidad e inclusive amenaza nuestra democracia. Es omnipresente y generalizada, pero hay mucho a nuestro alcance para hacer algo al respecto. El concepto de, entre comillas, distanciamiento social establecido por la pandemia ya existía y el tejido de la comunidad se estaba desmoronando, poniendo en riesgo todo tipo de relaciones sociales. La tecnología no fue la única culpable, pues lo son por igual el desmoronamiento de las instituciones cívicas, la reorganización radical del lugar del trabajo, la migración masiva a las ciudades y en ellas la disminución de los sitios en los que se podía socializar, como parques, salones barriales, etc., debido a políticas de austeridad. Problemas estructurales existentes en una sociedad como el racismo y la xenofobia propiciaron esta crisis de soledad cuyos orígenes se remontan a la década de 1980, en la que el capitalismo arraiga una de sus formas más crueles, el neoliberalismo, que exacerba la libertad y la autonomía, rechazando toda intervención del Estado, creando un escenario de extrema competitividad en el que el interés personal se impone al bien común. El neoliberalismo no es un error. Basta recordar lo dicho por Margaret Thatcher en 1981, abro comillas: la economía es el método, la finalidad es cambiar el corazón y el alma, cierro comillas. En la cultura actual, el único que se preocupa por el individuo es él mismo. Si yo no me cuido, nadie lo hará por mí. Esto conduce inevitablemente
a una sociedad solitaria. Efectivamente, el alma y el corazón de las personas han cambiado. La soledad no solo ataca la salud mental, también la salud física, al aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y cáncer. Estadísticamente es tan malo para la salud como fumar 15 cigarrillos diarios, además de representar una crisis económica que cuesta millones al año, y una crisis política, pues esos sentimientos de marginación alimentan divisiones y extremismos en todo el mundo. Al afectar la unidad, la inclusión y la tolerancia, se destruyen los vínculos que deben existir entre los ciudadanos y entre estos y el Estado. Si se rompen, desaparece la confianza en los demás y en el Estado mismo al sentir que éste los abandona. Se pierde así su fe en él y en la política. La soledad hace crecer el populismo en las urnas, particularmente el de derecha. Frente Popular, Francia; trumpismo, Estados Unidos; Frente para la Democracia, Países Bajos; demócratas, Suecia. Un estudio realizado en 17 países y en Latinoamérica demostró que formar parte de agrupaciones ciudadanas hace a las personas menos susceptibles de ser atraídas por estos populismos. Al excluirnos, nos atraerá la sociedad excluyente propuesta por el populismo de derecha. No obstante, es una crisis que podemos resolver, no farmacéutica, sino políticamente, en lo social, cambios laborales y culturales. El capitalismo puede ser compatible con la protección social, no privilegiar la feroz competencia individual. Debemos crear un capitalismo solidario e inclusivo que permita un Estado económicamente fuerte, que pueda participar y hacer posible el cumplimiento de objetivos económicos y sociales sin destruir la cohesión social y el bien común, y donde los más ricos y las empresas globales paguen más impuestos. Debemos buscar la forma de disponer de tiempos para dedicar a otros, practicar la amabilidad y la empatía. Se puede dar tanto como recibir ayuda, revitalizar nuestros vecindarios, reconciliar diferencias, sanar nuestras comunidades fracturadas, reconstruir los hilos invisibles del tejido social y restaurar la conexión en nuestras vidas. Nuestra sospechosa posmodernidad y nuestros 200 años de soledad. Los fenómenos que afectan a las distintas sociedades en el mundo actual se reflejan, como resulta apenas obvio en la nuestra, teniendo, como se ha dicho en anteriores y sospechosas entregas, sus particularidades propias, particularidades que la han conducido a esa carencia de identidad que nos ha caracterizado a lo largo de nuestros 2 siglos de vida republicana, comillas, independiente, por los que hemos transitado sin saber con certeza qué y quiénes somos. Los odios engendrados desde entonces por las diferencias ideológicas presentes desde el día mismo del grito de independencia que condujo a la tal vez primera guerra civil, en la que los partidarios de 2 visiones diferentes de país, centralismo y federalismo, se enfrascaron, dando origen a la llamada, comillas, patria boba, término acuñado por Antonio Nariño, llamado el precursor de nuestra independencia. Centralista, presidente del entonces Estado Libre de Cundinamarca, denominó así a la ya fragmentada e incipiente república, nombre que conservó durante el periodo comprendido entre el 20 de julio de 1810, día en que se proclamó la independencia, y el año de 1816, año en el que se reinició la reconquista española, conocido como, comillas, el régimen del terror.
precursor de las luchas por la independencia, emprendió la conocida, comillas, campaña del sur, llegando hasta la ciudad de Pasto, donde pidió apoyo del gobierno central, para entonces en cabeza de Camilo Torres, federalista, que lo ignoró y donde sufrió la derrota a manos del ejército realista. Cabe anotar que a la sazón esta ciudad era un fortín realista y por lo tanto enemigo de cualquier propósito independentista. Víctima del odio ideológico, Nariño quedó solo, traicionado y abandonado. Fue hecho prisionero y enviado a una cárcel en Cádiz. Seguimos siendo esa patria boba que él bautizó. Nace entonces una república dividida y fragmentada en medio de guerras civiles, pues la que se libró contra España por la independencia también lo fue. Al ser el nuestro territorio español, por definición convertía a los nacidos en él en españoles. Tras la obtención de la independencia lograda en la batalla de Boyacá, continuó la división entre los partidarios del libertador Simón Bolívar y los del conocido como, comillas, hombre de las leyes, Francisco de Paula Santander, bolivarianos y santanderistas, división en la que muchos historiadores hallan el germen de los dos partidos políticos tradicionales, conservadores y liberales respectivamente, teoría de cuya verdad una mente que sospecha. Dichos partidos fueron creciendo como fueron creciendo las diferencias y el odio entre sus respectivos seguidores, dando origen a la absurda cantidad de guerras civiles, 54, 9 de ellas de carácter nacional, que azotaron a la nación durante la segunda mitad del siglo XIX. 14 de conservadores contra liberales, 2 de liberales contra conservadores y 38 de liberales contra liberales, concluyendo con la más larga y sangrienta de todas, la Guerra de los 1000 días, librada por los liberales llamados radicales y los conservadores, entonces en el poder que conservaron hasta 1930, y los liberales llamados moderados, que formaban parte de él. Esta guerra dejó como saldo más de 80.000 muertos y la dolorosa pérdida de Panamá en 1903, por la que el país recibió como indemnización la suma de 25 millones de dólares por parte de Estados Unidos, país autor del despojo. Una historia que no por ser desconocida entre las grandes mayorías de nuestra población, deja de ser cierta. El conflictivo enfrentamiento entre los dos partidos tradicionales se prolongó a lo largo del siglo XX, engendrando cada vez más y peores formas de violencia hasta el famoso pacto celebrado entre dos de los más importantes líderes de los mencionados partidos, Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, conservador y liberal respectivamente, conocido como, comillas, Frente Nacional o Acuerdo de Benidorm, ciudad de España donde el primero se hallaba exiliado tras haber tomado el poder, comillas, a sangre y fuego, como afirman los historiadores, en la elección de 1950. Gobierno impopular, dictatorial y extremadamente radical y fanático fue el suyo, y tras sufrir 2 infartos y ser derrocado por una junta militar encabezada por Gustavo Rojas Pinilla, terminó, como se dijo, en el exilio. El citado acuerdo entre los partidos para repartirse los turnos en el poder por 16 años dejó, como ya era costumbre, excluido al pueblo, que desde siempre sirvió como carne de cañón en las diferentes guerras libradas, incluidas las de independencia. Indígenas, campesinos y población sumida en la pobreza engrosaron las filas en los distintos bandos en contienda, peleando guerras para ellos ajenas, pero que servían a los intereses de las ya constituidas y consolidadas clases dominantes, situación que, transcurrido y finalizado el pasado siglo XX,
no varió ni lo ha hecho en lo que va transcurrido el presente. Indígenas, campesinos y población marginada y sumida en la pobreza y el abandono por parte del Estado, siguió engrosando las filas ya no de los bandos tradicionales, sino los de guerrillas de ideología marxista por una parte y grupos paramilitares por otra, de forma tanto voluntaria como obligada, sin olvidar los reclutamientos forzosos llevados a cabo de manera supuestamente, comillas, legal por el ejército mismo. Abandono, desesperación y soledad. Soledad de la que apenas ha sido consciente nuestra sociedad. Exclusión y olvido y abandono a su suerte por parte de las clases dominantes que solo voltean a verla para obtener sus votos cuando llegan los distintos periodos electorales que resultan ser vergonzosos sainetes, votos que compran y obtienen por cualquier método con tal de conservar poder y privilegios. Más poder significa más dinero y viceversa. Poder y dinero los han convertido en intocables y aunque cometen toda suerte de delitos, abusos y atropellos, la justicia no los toca. Se dice que la historia la han escrito los vencedores, y es cierto. Pero quienes las hacen y sufren son los que siempre han puesto el pecho para que esos, entre comillas, vencedores la escriban, en una eterna dialéctica en la que siempre han resultado favorecidos, mientras que como en la nuestra la clase que la construye siempre ha sido negada. La interpretación de la historia que ellos han convertido en su verdad, impuesta a fuerza de repetir mentiras hasta convertirlas en verdades y haciendo de la corrupción su bandera, ha hecho que ésta se extienda y convirtiendo a la nuestra en una sociedad inmoral y corrupta, llena de odio, además de ignorante. Ignorancia que la ha hecho fácil blanco de la manipulación y alienación. Virtudes, entre comillas, como la doble moral, el racismo, machismo, clasismo, xenofobia, homofobia y aporofobia, han venido, para desgracia nuestra, convirtiéndose en una especie de identidad de la que lo menos que debemos hacer es sentirnos orgullosos. En tanto, ese bien particular, muy particular, que ellos se procuran, sigue dejando sola y excluida al resto de una sociedad que se niega a entender y aceptar que, por más que lo sueñe, jamás pertenecerá a su estrecho círculo, al que no obstante se empeña en defender y apoyar, cumpliendo el rol de los idiotas útiles. Una mente que sospecha no puede evitar citar entonces al expresidente uruguayo Pepe Mujica, comillas, el peor enemigo de un pobre es otro pobre que se cree rico y defiende al que los ha empobrecido a los dos. Si este gobierno que se dice del cambio fracasa, algo en lo que todo el establecimiento está empeñado en conseguir, estaremos condenados a otros 200 años de soledad y no tendremos una segunda oportunidad sobre esta, nuestra sufrida, violentada y ensangrentada tierra. Con mis respetos por ti, querido Gabo, nuestra sospechosa posmodernidad y nuestros 200 años de soledad. Hasta aquí nuestra sospechosa entrega de hoy, gente querida que nos sigue y sospecha con nosotros. No olviden que somos sospechosamente una apuesta por el pensamiento crítico.